que comenzamos la semana pasada. Y vamos a leer la misma lectura que leímos la semana pasada, aunque vamos a entrar en unos tópicos, ¿verdad? Una área un poquito diferente. Y dice en Apocalipsis 3, del 1 al 6, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algo bien interesante de todos estos mensajes, como de los muchos mensajes de la Biblia, es que no fueron escritos para gente que no conocían de Dios. El mensaje a la iglesia de Sardis está escrito pues precisamente a una iglesia. Estos mensajes, yo sé que en el tiempo moderno que nosotros vivimos no son bien aceptados por algunas personas, porque nosotros vivimos en una cultura donde se nos ha enseñado que todo tiene que ser positivo. Incluso se ha infiltrado en medio de la iglesia que todo tiene que ser positivo. No confiese derrota, no confiese esto, no confieses aquello. Mentira del diablo. O sea, la Biblia dice que el mensaje fue escrito a una iglesia. Y la semana pasada pudimos probar por las Escrituras, para el que crea que dentro a veces del cuerpo de la iglesia a nivel general, no estamos hablando de este cuerpo aquí, estoy yo, ¿verdad?, en la seguridad de mi corazón, pero como nos dijo Jesús cuando estuvo en la tierra, existen caminos diferentes. Saben la parábola de los caminos, saben la parábola del trigo y la cizaña y todo ese tipo de cosas. Y hay gente que todavía, viéndolo en la Biblia, no lo quieren creer. No, es imposible. En la iglesia solamente hay santos. Claro, tenemos que ser separados, que es lo único que quiere decir la palabra santo. Santo no traten de ponerlo como algo místico. Palabra santo es que somos separados para Dios. Pero dentro del cuerpo de la iglesia sí se han infiltrado desde aquellos tiempos errores. Y cuando el Señor le da la revelación a Juan del Apocalipsis, que es de los eventos de los tiempos del fin, lo primero que hace es que se revela él mismo y luego corrige a la iglesia. ¿Por qué? Porque él no quiere que él quisiera que todo ser humano viniera a él. Y la manera de venir a él es a través de Cristo. Y Cristo instituyó la iglesia, no los seres humanos. La iglesia fue edificada y puesta por el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, como dice el refrán, el juicio comienza por la casa. Y el Señor no lo hace de una manera, vamos a decir, solamente para darnos fuerte, como también a veces se nos quiere presentar a Dios, que es un Dios tirano y que nos odia y que por eso nos castiga constantemente y que no nos ama. No, Dios cuando castiga es como el padre que ama a un hijo y lo disciplina. ¿Por qué? Porque no, viviendo nosotros, ¿verdad?, un poquito más, sabemos que nosotros cometimos errores cuando éramos muchachos también. También así es el Señor con la iglesia. El Señor ama a la iglesia, el Señor ama a cada uno de los que estamos aquí. Y hay perdón disponible. A veces la gente llega a un punto donde llegan a creer que han pecado tanto que ya Dios no los puede perdonar. Que llegaron al punto donde ya Dios comenzó a odiarlos. ¿Y saben qué? Dios nunca odia a nadie. Dios no responde como nos respondemos usted y yo. Dios nos responde con venganza cuando le atacan. Dios nos responde, ¿verdad?, con ironía cuando somos irónicos con Él. Dios siempre, siempre, hasta el segundo antes de una persona que no le conozca, hasta ese momento lo va a estar amando siempre, porque Dios nos creó con un propósito y Él quiere que todo ser humano vuelva a Él. Hay unos puntos que quiero hablar en esta tarde sobre esto que leímos.
Y hoy, la semana pasada fue, ¿verdad? El señalamiento y la acusación del Señor. Hoy vamos a hablar, porque, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos que aprender de eso. Cuando lidiamos con un problema, señalamos el problema, señalamos la situación, pero también tenemos que proveer una solución. Y en el caso del Señor es el vivo ejemplo de ello. ¿Verdad? Le dijo, sus obras no fueron halladas buenas delante de Dios. Pero entonces, a aquellos, hay un remanente pequeño en aquella iglesia de Sardis, que él dijo que este pequeño remanente no habían dañado su ropa. Pero para los que lo habían manchado la ropa, el Señor les provee un plan de acción. Y le dice, te doy esta oportunidad. Si quieres, puedes volver a mí. Hay perdón disponible, pero tienes que seguir el plan que te voy a dar. Y en el punto número 1 dice, vamos a hablar de lo que Jesús sugiere para restaurar a todos los que hayan errado y quieran volver a Él. Y créanme, mis queridos hermanos, es difícil a veces pensar, y hay gente que me dice, pero ¿cómo puede ser que en la iglesia sí erramos? Hablamos de la gente la semana pasada que dejan a sus familias abandonadas, hombres, a veces también mujeres, los dejan abandonadas y no saben el error tan grande y el daño tan grande que le están haciendo a la familia. ¿Sabe qué? Tenemos también que evaluarnos si en la manera que nosotros nos comportamos en nuestro diario vivir, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en las cosas que hacemos, sean las que sean, si nosotros estamos haciendo cosas y estamos tratando de pensar de que, ok, en esta parte, perdona esto, ¿verdad? Pero nosotros decimos un refrán que dice, en esta parte me voy a coger la güirita. O sea, la güirita para nosotros es cuando alguien se va en el baloncesto, se van así, que cogen esa línea para ir a meter el canasto. Tengamos cuidado de que nosotros no estemos jugando en el cristianismo dobles varas y que no estemos jugando dobles vidas y que creamos que nosotros podemos estar en la iglesia, pero está bien hacer esto medio chueco por acá, porque, bueno, sabes, el Señor me va a perdonar como quiera. Claro que Dios te va a perdonar, pero la actitud de tu corazón y el mío, si hacemos eso, no es la correcta. Nosotros tenemos que buscar la manera de siempre ser íntegro delante de Dios. Allá afuera hay un mundo que está esperando, como en los tiempos de los apóstoles y como en los tiempos de la Reforma Protestante en el 1517, hay un pueblo que está buscando ver transparencia en nosotros. Más que lo que yo estoy hablando aquí, hay un pueblo esperando que yo le enseñe con mi vida que existe un Dios, que es verdadero, que es real, que es un Dios personal que ama y que ama hasta el fin. Pero ¿cómo lo van a ver a través de mí si yo no estoy dando el ejemplo? ¿Verdad? Diciendo que soy un hijo de Dios y no lo estoy dando. Sé vigilante es el primer punto que le dice el Señor a esta iglesia. Por el bien de ustedes, vuélvanse a mí. Vuélvanse, demuestren por ustedes mismos que son vigilantes. Despierten de la anestesia espiritual. Hay veces que tantas cosas que nos rodean. Ahorita hablábamos un hermano y yo decía, las cosas son bonitas de esta y aquella manera. Y hay veces todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Pero hay veces que vivimos tan metidos y como anestesiados en una burbuja espiritual, creyéndonos, ¿verdad? Hoy en día más que hay ciertas modalidades donde todo, como les dije, o sea, el positivismo se ha metido en la iglesia de una manera tan terrible que hay veces que no nos damos cuenta y no vivimos la realidad del mundo que vivimos. Sardis sucumbió, como yo les expliqué la semana pasada. ¿Por qué? Porque los vigilantes, recuerden que yo les dije que Sardis, poniéndolo en escala, ¿verdad? Era como ustedes decir que toda esta mesa en escala, en lo redondo, era Sardis, y todo esto eran, ¿verdad? Las paredes, vamos a decir así, de Sardis. Sardis estaba en una meseta, ¿verdad? En lo alto de una loma, y todo lo que los rodeaba eran piedras, o sea, de estas resbaladizas, de laja, nosotros les decimos. Entonces los vigilantes decían, a menos que suban por el caminito, que es bien difícil para subir, y los que suban saben que le vamos a tirar piedras de acá arriba y no lo vamos a dejar subir, nadie va a poder escalar por aquí. Qué pena que en dos ocasiones, en el año 549 y en el 195, por Ciro el Grande y Antíoco el Grande, fueron conquistados precisamente porque los vigilantes se dormían en las torres de vigilancia, porque decían, muchachos, por aquí no va a subir nadie. Y 2 veces fueron conquistados. Y nosotros
tenemos que tener cuidado como iglesia. Nosotros estamos en el Señor, aceptamos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que vigilar para no caer en error. Pedro y otros de los apóstoles cayeron en errores. O sea, aquí no estamos hablando, y yo no estoy aquí hoy diciéndole a usted que si usted comete un error, usted perdió la salvación, como hay gente que creen que se pierde la salvación en cada esquina. Eso no es lo que estamos hablando. Dios nos está corrigiendo como a hijos. Dios nos está hablando como a hijos. Como yo dije ahorita, como un padre le habla a su hijo y nos quiere corregir. Y tenemos que velar porque la actitud de creernos que no van a subir por nuestras paredes puede traer calamidad espiritual sin parámetros en la historia. El mejor antídoto para nosotros mantenernos seguros en el Señor es la vigilancia constante. Miren, yo sé que puede cansar porque yo lo repito tanto y tanto y tanto y tanto, pero es que entiendo que es lo que dice la palabra. La comunión con el Señor, la comunión con su palabra, la comunión con el Espíritu son el antídoto perfecto. Este culto es bueno, a mí me encanta y me gusta verlos a todos y que nos gocemos y demás, pero este culto no te va a librar a ti de un ataque del enemigo. Lo que te va a librar del ataque del enemigo es que tú tengas tu mente y tu corazón y tu espíritu lleno de la palabra de Dios. Que estés en contacto con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu nos habla a nosotros y nos revela las cosas que son de Dios. Otro punto que le dice, afirma las cosas que están por morir. O sea, muchas cosas habían muerto, pero aparentemente todavía quedaban cositas que podían revivirse. Y le dice así, afirma las cosas o consolida lo restante que está por morir. Afirma, o sea, si ya eso otro se murió, no dejes que lo demás se muera. Toma acción inmediata. La forma en que se escribió en el original lo que quiere decir es que tengo que arrancar inmediatamente, tengo que de una manera urgente tomar acción porque lo que está por morir puede morir en cualquier momento. Pero Dios no quiere que muera. Y está en nuestras manos, estaba en las manos de los hermanos de Sardis, que eso no muriera. Aún quedan trazos, quedan personas con toques de piedad, que se han corrompido, sí, que se han dañado, que se ha manchado la ropa, pero el Señor dice, puedes volver, yo te quiero cambiar. El resultado del escrutinio del Señor, puse aquí en un párrafo, creo que lo van a poner por ahí también, fue que las obras de los creyentes de Sardis no eran perfectas. Había algo que las hacía incompletas delante de Dios. No contenían la calidad que agrada a Dios porque no provenían de la fe, sino de la carne. El problema no era la cantidad de obras que se hacía, es que eran obras que se hacían solamente por el show, por el performance, por el actuar, por el que nos vean, por la gloria humana. Y eso no le agrada al Señor. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros podemos hacer un tremendo evento, podemos hacer una cosa bien grande, pero si ese evento o lo que nosotros hagamos, o algo incluso simple, si lo hacemos y nuestro corazón no está en darle la gloria a Dios a través de lo que vamos a hacer, estamos siendo otros Sardis. No va a llegar al corazón de Dios, no le va a agradar porque toda la gloria tiene siempre que dársela al Señor. Acuérdate de lo que has recibido y lo que has escuchado es la otra cosa que le dice. En otras palabras, sigue, continúa recordando. Este es de hecho un llamado para persistir en lo fundamental. Miren, o las bases de la fe. Lo hemos dicho antes. Yo sé que hoy en día hay gente que dicen que han recibido la nueva revelación de Dios, que han recibido lo último. Hay gente que hasta dicen que el Apocalipsis se les reveló ya de nuevo y que no es lo que está escrito, que es lo que Dios le dio a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos darán cuenta al Señor, ¿no? Vamos a orar por ellos. Pero cuando el Señor dice, acuérdate de lo que has recibido y has oído, recuerden que Él está hablando de una iglesia que fue, ¿verdad?, pastoreada y que fue dirigida por uno de los apóstoles, en este caso se cree que por Juan. ¿Qué Juan le transmitió a ellos? Lo que él recibió de Jesucristo. Eso es lo fundamental y es lo que usted y yo tenemos que creer. Esas son las bases de nuestra fe.
y están escritas en la palabra de Dios. Yo entiendo cuando la gente, ¿verdad? La emoción, yo soy emocional. A mí si yo me dejo llevar a un concierto termino brincando, en un juego de béisbol o de baloncesto, de fútbol también, claro que sí. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales, tenemos emociones dentro de nosotros. No hay nada malo con manifestar las emociones, pero tenemos que tener cuidado que nuestra vida no esté dirigida por nuestras emociones. Son dos cosas bien distintas. Si nuestra vida está dirigida por las emociones, podemos cometer muchos errores. Y créanme que hay gente que sabe utilizar las emociones de la gente que están oprimidas y que están en momentos de lucha y que están confundidos. Y son unos maestros cogiendo a estas personas, manipulando sus emociones para luego darles el golpe de gracia y dejarlos en medio de la calle, heridos y huérfanos, y allá defiéndete tú como puedas, porque el problema que tienes es que no tienes fe. Estos hermanos habían recibido el evangelio por fe, pero no se habían mantenido en la fe para desarrollarse en el camino del Señor. Y este descuido produjo el olvido de la necesidad de mantener una relación con el Señor. Miren, lo decíamos ahorita. Hacemos muchas cosas. Aquí en esta iglesia tenemos muchas cosas que hacemos en la comunidad, en la iglesia, en hogares de ancianos, en hospitales, en esto y lo otro. Pero cuando estas actividades se convierten en lo principal de nuestro ministerio, tenemos que tener cuidado. Lo principal es que todo lo que sale de nosotros como iglesia tiene que salir de una íntima comunión tuya y mía, porque la iglesia no es esto es un edificio que algún día se puede romper. Tú y yo somos la iglesia y las obras que salen de nosotros tienen que salir como producto de una relación íntima con el Señor. Y es lo que le está diciendo, ¿verdad?, el Señor a esta iglesia aquí. De hecho, en Gálatas 5, del 7 al 9, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esta gente de Galacia habían recibido el evangelio de la gracia de Dios. Luego de Pablo, que siempre tuvo esta gente que lo perseguían, vinieron unos diciéndole a los Gálatas: no, ustedes sí es bueno que acepten a Cristo, pero tienen que practicar las obras de la ley. Tienen que hacer lo que hacen los judíos, tienen que hacer estas otras cosas, porque si no, no son salvos verdaderamente. Y desgraciadamente, algunos de los gente de Galacia siguieron esas, ¿verdad?, doctrinas equivocadas. Y Pablo les dice claramente aquí que esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es tan importante. Y el Señor le dice a Saldi: vuelve a las bases. Porque hay veces que le añadimos a la fe, le añadimos ramos, le añadimos cosas. Y a veces cuando venimos a ver se nos olvida la base de la fe y estamos andando en la periferia. Y el Señor nos llama: vamos a volver a la fe. Vamos a volver a la base de lo que predicó Jesucristo. El doctor Elvis Carballosa, en su libro La consumación del plan eterno de Dios de Apocalipsis, dice: recordar constantemente tanto el regalo de la gracia recibido por la fe en Cristo como las instrucciones recibidas respecto a la fe debe ser una asignatura prioritaria en la vida de todo creyente. O sea, en otras palabras, usted y yo constantemente, constante es constante, o sea, no deja de ser. Debemos sentarnos, evaluarnos ahí en la casa, en el momento, ¿verdad?, o de rodillas. Señor, ¿cómo estoy caminando delante de ti? Señor, ¿cómo están los actos de mi corazón delante de ti? ¿Cómo está la intención de mi corazón delante de ti, Señor? Y constantemente recordar que usted y yo fuimos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Que fuimos salvos porque uno que no tenía que morir por usted y por mí tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y por eso es que hemos sido redimidos. Después le dice también el Señor: guárdalo y arrepiéntete. O sea, sigue guardando lo poco que queda, o sea, recógelo, guárdalo. Las cosas de valor. Todavía el Señor lo que está diciendo: aunque sean manchados. Y esto es uno de los mensajes más poderosos que podemos enviarle a los que no conozcan a Cristo, es que aunque hay gente que están teñidos por el pecado, que aunque están torcidos sus vidas por el pecado, y entre nosotros también hay
trazos de piedad dentro de muchas personas. Todo ser humano fue creado por Dios. Dios sopló el Espíritu allí. Y todo ser humano echa de menos, aunque no lo tengamos en nuestro consciente, aquella relación perfecta que había en el Edén con el Señor. Por lo tanto, todo ser humano, aunque no lo entienda, gime por encontrar de nuevo ese punto de donde nos volvamos a conectar con nuestro Señor. Y eso es algo que tenemos que tener bien importante en nosotros. Arrepiéntete, cambia de manera de pensar y compórtate, le dice también. Utiliza bien la riqueza espiritual que has recibido de Dios. ¿Recuerdan cuando leímos al principio que dice el que tiene los 7 espíritus? En otras palabras, a esta iglesia se le dio la plenitud del Espíritu. Y él le dice, y aquí él le dice, cuida esa riqueza que recibiste, vuélvela a utilizar, levántate y tómala porque yo te la he dado. Es tuya, iglesia, tómala, úsala. Y al que no conozca a Dios, venga que vas a ser lleno del Espíritu de Dios y también vas a poder utilizar esa riqueza. El no velar dice que tendría como resultado que si Cristo hubiera venido en aquel tiempo, esta gente no iban a tener, lo hubiera cogido de sorpresa, como ladrón en la noche. La venida de Cristo es un acto inminente. Usted y yo podemos estar aquí ahora mismo y de momento viene el Señor, el rapto de la iglesia, y nos vamos a ir. En ese momento usted no puede, ni yo podemos decirle al Señor, si es que no estuviéramos listos, párate un momentito, antes que rapte la iglesia, espérate, déjame arrepentirme. No, eso no va a pasar en ese momento. Nos va a coger de sorpresa. Va a ser más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Y miren que el abrir y cerrar de ojos es rápido. Va a ser más rápido que un relámpago que se pone de un lugar a otro en el cielo. Y es un acto inminente, lo que quiere decir es que puede suceder en cualquier momento. Por eso la advertencia a la iglesia. En esta iglesia parece de hecho que aceptaron el mensaje del Señor, porque dice la historia que a mediados del segundo siglo hubo un obispo llamado Melitón, obispo de Sardis, y dice que este hombre fue muy conocido, ¿verdad? Por todas las iglesias del Asia Menor y por todo el mundo conocido como un predicador y exponente de la palabra de Dios. Lo que quiere decir que él no se manchó su ropa. Ahora vamos a entrar a lo que es las promesas para el remanente. El segundo punto, promesas para el remanente. Y yo le puse también entre paréntesis los verdaderos cristianos. Nosotros tenemos que recuperar el corazón del mensaje de la palabra de Dios. El hecho que el Señor nos discipline no quiere decir que nos odia y que nos ha desechado. Y a este remanente Dios le da una palabra y te la da a ti también en esta tarde y a mí y a todo el que nos escucha por Facebook. Lo primero que dice es, andarán conmigo, son dignos. Jesús promete a todo aquel que se mantenga como el remanente fiel y que lave su ropa o no las haya manchado. Él promete una comunión. El mismo Jesús promete que va a tener una relación personal e íntima contigo y conmigo. El mismo Señor dice que Él va a tomar nuestras vestiduras y las va a echar para afuera y Él mismo no nos las va a dar a nosotros y vístete, no, Él mismo nos va a vestir con vestiduras nuevas, lo que representa que el mismo Señor nos va a poner a su lado y nos va a preparar para estar con Él por la eternidad. Por la eternidad. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, si esto no provoca en nosotros un deseo ardiente por mantenernos separados, que es lo que quiere decir la palabra santo de nuevo. Y santo no es ser perfecto. Santo es ser separado para el Señor. Si esto no provoca, si este mensaje no provoca en nosotros el acercarnos más a Dios, el mantener ese ardiente deseo de estar separados para Él. Wow, mi querido hermano, tenemos que hablar y tenemos que hablar del Señor porque algo no está bien. Dignos. Cuando dice que son dignos también, no está hablando, ¿verdad?, de una dignidad absoluta. Tenemos que recordar que todo ser humano es indigno de la gracia y el favor de Dios. Pero
a los creyentes, a usted y a mí, se nos confiere cierto grado de dignidad. Y miren cómo dice en Colosenses, capítulo 1, del 9 al 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay gente que se enfoca en la última oración y dice: sí, pero Dios quiere que le estemos agradando, Dios quiere que estemos dando fruto, Dios quiere que estemos creciendo, pero se le olvida la parte del medio de lo que dice ahí, que dice que y de pedir que seáis llenos. ¿Cómo somos llenos? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De dónde viene el conocimiento y la inteligencia espiritual? De la comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos producir obras. Por lo tanto, van a salir naturalmente, como sale el agua de un oasis. Va a salir naturalmente de usted y de mí obras dignas de un hijo de Dios. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, apelamos a los méritos de Él para ser salvos por la eternidad, porque solo Jesucristo, solo Él, es el que se puede parar delante de Dios con la cabeza erguida y decir: Padre, yo soy digno, porque yo cumplí todo lo que tú pedías para que el ser humano fuera salvo. Y el Padre va a decir: sí, es verdad. Y cuando usted y yo estamos en Cristo, ya el Señor no mira más las manchas de nuestra vida. Ya no mira más los pecados que cometimos en el pasado. Lo que va a ver es la persona de Jesucristo y a usted y a mí agarrados de Él, de la promesa de la salvación eterna que Él nos da. Después dice algo bien interesante, dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Yo voy a decir algo esta tarde y el que lo vea de otra manera, no tengo ningún problema. Pero en el original, cuando esta palabra no borraré, el no específicamente, viene de dos términos en el griego que dicen o may. O may. Es como decir no, no. Es como decir nunca, jamás, de ninguna manera. En el Antiguo Testamento, de hecho, el libro de la vida es lo que nosotros conocemos hoy en día como el registro demográfico. ¿Quiénes están en el registro demográfico? Toda la gente que nace, ¿verdad que sí? Y hay, de hecho, no sé cómo se llama, el de la gente cuando muere. No lo quiero saber todavía. Pero se sacan del registro demográfico y se ponen en otro lado a las personas, ¿verdad?, que fallecen. En aquel tiempo, recuerden que Israel estaba bajo un gobierno teocrático dirigido por Dios, y todas las personas, ¿verdad?, que eran de Israel o venían a ser israelitas, eran escritos en el libro en el que nosotros decimos hoy el registro demográfico. Y de hecho no fueron los israelitas nada más, los romanos, los griegos también utilizaron este tipo de cosas. Entonces los ciudadanos que eran nuevos se inscribían en este libro, en el libro, ¿verdad?, que se reconocía, se podía decir que era el libro de los vivos, de la vida. Pero los ciudadanos indignos eran borrados del libro, de este libro que les estoy diciendo. Este era el contexto, por eso yo le he hablado a ustedes mucho, mis queridos hermanos, y háganlo por favor. Cuando leamos las Escrituras, busquen el contexto. Yo puedo coger este versículo solo y sacar 20 teorías y 20 doctrinas, pero cuando yo analizo cuál era el contexto de aquella gente, el contexto de aquella gente era lo que yo acabo de explicar. Ellos sabían que la gente indigna se sacaban del libro que reconocía, ¿verdad?, a las personas. Y entonces hay una cosa que le llaman hebraísmo, que no es otra cosa que los hebreos utilizan mucho, partiendo de una connotación negativa para probar algo positivo. Entonces lo que quiere decir, no los borraré jamás, no los borraré su nombre del libro de la vida, es algo así como decir los nombres de esto, de ninguna, del remanente, recuerden, porque ahí se está refiriendo en contexto al remanente, los nombres de esto, de ninguna manera serán borrados del libro de la vida. Tu nombre está seguro en las manos del Señor. Tu nombre está escrito por la eternidad si tú eres un hijo o una hija verdaderamente de Dios.
Y aquí es bien importante, esto que yo acabo de decir ahora puede sonar algo pasajero, pero es bien importante que aquí no está hablando de personas que profesaban, como quizás los de, ¿verdad?, la cizaña en el caso de la parábola, y los otros 3 caminos que no fueron los que produjeron fruto, sino que aquí está hablando de las personas que en realidad poseen vida eterna. A esos, la iglesia de Sardis, recuerden que solo un remanente pequeño fue lo que el Señor le dijo eso, y a todos los que vinieran. Quiere decir que hay la gran probabilidad de que si nosotros no vinimos al Señor a través del acto correcto de arrepentimiento de pecado, de convicción de pecado, de vernos delante de Dios tan sucios como debiéramos vernos e inmerecedores de la gracia de Dios, y entonces pedirle perdón y aceptar a Cristo como Salvador. Si yo estoy en la iglesia porque un día pasé porque me emocioné por lo que predicaron o lo que cantaron o lo que dijeron, eso no fue ser convertido. Si yo estoy en la iglesia porque un día me sanaron de una enfermedad, mira, el Señor me ha sanado, pero yo no estoy aquí porque el Señor me ha sanado. Yo estoy porque yo me arrepentí y tuve un encuentro personal con el Señor. Y esto yo creo que tiene que venir a todos nosotros y a los que me escuchan como un acto de autoevaluación. Yo no voy a decir quién es o quién no es porque yo no lo sé y no es mi negocio meterme en esa parte de la vida de nadie. Pero cada uno de ustedes y yo y todos los que me puedan escuchar sabemos si verdaderamente nosotros aceptamos a Cristo o estamos aquí por obligación o estamos aquí por emociones o estamos aquí para satisfacer a alguien. Si tú estás aquí por otra cosa que no sea porque hubo un acto real de arrepentimiento en tu vida y un encontronazo con Dios, estás haciendo como la gente, o estuviera yo haciendo, si fuera mi caso, como la gente de Sardis, que iban y tomaban comunión, que participaban en el servicio. ¡Wow! ¡Qué iglesia tan grande, tan poderosa! Y el mismo Jesús, no fue ni el apóstol Juan, el mismo Jesús le dice, solo te queda un remanente fiel. Yo espero que esto nos ayude en esta tarde a hacer un acto de autoevaluación y que podamos meditar en esto. En Primera de Juan 5:1 dice, y le pido a Enrique y a Mauricio que puedan subir ya, en Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Miren lo que dijeron, no dijo, no, todo el que cree en la iglesia X o Y, todo aquel que cree en el pastor X o Y, todo aquel que pertenece al movimiento X o Y es salvo. No, dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por eso lo que dije antes, nuestra salvación está solamente garantizada cuando nosotros hemos venido a Cristo y le hemos aceptado como nuestro Salvador, porque nos hemos dado cuenta de la insuficiencia y de la falta de méritos personales que yo tenía para poder agradar a Dios. Es el único proceso que nos lleva al Padre. No es la religión, no son los nombres, no son los apellidos, no son la grandeza o pequeñez de un ministerio. Es el Señor Jesucristo. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Es la otra promesa que el Señor le hizo a aquellos y nos hace a nosotros también. Y delante de sus ángeles. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, aquí lo que el Señor está diciendo es que Él va a estar de acuerdo delante del trono de Dios, delante de la presencia de Dios. Él va a declarar, Él va a confesar tu nombre y mi nombre como que somos de Él. Él va a decir, Padre, este está aquí porque este es mío. Señor, yo confieso, yo me pongo de acuerdo delante de ti de que este, aquella, el otro es mío. Eso es lo que está diciéndole el Señor a esta gente. Confesaré su nombre delante del Padre y de todas las huestes angelicales que existen en los cielos, delante de todo el mundo espiritual. Confesaré el nombre de ellos. En Sardis, desgraciadamente, mucha gente habían dejado de dar testimonio porque Sardis era una especie de sociedad religioso-cultural. La mezcla del paganismo, ¿verdad?, con lo cultural estaba todo unido.
Y mucha gente dependían de sus trabajos de gente que practicaba estas religiones. Y mucha gente dejaron de dar testimonio de Jesús. Mas, sin embargo, la promesa para el remanente fiel, que es para ti y para mí también en este día, es que a todo el que no teme exaltar a Cristo, el Señor le promete que los declarará suyos delante del Padre y de todos los ángeles. Estos pertenecen a Él y por lo tanto, no por mis méritos, pero por lo tanto, porque pertenecemos al Señor, hemos sido aptos para participar de su gloria eterna. Vamos a estar sentados con el Señor gobernando. Vamos a estar sentados con el Señor alabando a Dios. Gracias a Jesucristo. Gracias a que Él nos llevó hasta Él. Termino diciendo, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, en el capítulo 1, versículo 12, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Quién nos hizo aptos? El Padre, ¿verdad? El Padre que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De un poquito de una pequeña prueba. No, dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Wow! Gloria a Dios. O sea, nos hizo aptos para participar plenamente, para estar plenamente delante de la luz de nuestro Señor. Miren, el llamado es sencillo en esta tarde. Y alguien me preguntó ahorita y le dije, no, yo creo que en esta tarde se presta para que nosotros analicemos nuestras vidas delante del Señor y para que hagamos una oración congregacional. Luego van a estar nuestros hermanos aquí, o ustedes lo pueden buscar a la hermana Lachi, a Ángel, a Margarita. No, todavía no. Todavía eso no. A los hermanos que oran, mi hermano José, lo pueden buscar luego y orar con ellos, pedirle oración privada. Pero yo me gustaría hacer una oración congregacional donde aquellos de ustedes que sientan, pues vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle perdón a Dios si en algo le hemos ofendido. Y yo estoy seguro que yo le he ofendido. Si usted no, pues amén. Gloria a Dios por ¿verdad? Que pudo pasar esa prueba. Y entonces vamos a aprovechar lo que le dijo el Señor a la iglesia de Sardis. Y vamos a usar la riqueza del Espíritu Santo que nos ha dejado, la plenitud del Espíritu. Vamos a doblegarnos delante de Él y decir, Señor, te pido perdón por haberte fallado. Señor, te pido perdón por haber, Señor, quizá descuidado un poco mi fe. Y si en esta tarde también hay alguien que aún no conoce a Cristo como Salvador, estás en el lugar correcto para que vengas corriendo a los pies del Señor. El Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te quiere restaurar, el Señor quiere restaurar al que estuvo en la iglesia y le pasó algo y por algo no había vuelto. También el Señor te quiere restaurar, el Señor te ama. Y si tú nunca le has conocido, tú fuiste creado por Él y Él quiere que vengas corriendo a los pies de Él. Corriendo a los pies de Él. Padre, en esta tarde me presento delante de ti. Presento esta congregación bella y hermosa, Señor, que tú tienes aquí en Calvary Latino, Señor. Señor, yo estoy dirigiendo la oración, pero yo quiero que cada uno, Señor, también te expresen el sentimiento que tienen hacia ti, Señor. Oh Padre Celestial, y yo sé que aquí hay muchos, todos, Señor, te aman. Señor, y sentimos, Padre Celestial, bien profundo en nuestro corazón el haber pecado contra ti. Sabemos, Señor, que tú no nos echaste a un lado porque nos diste este mensaje de la iglesia de Sardis, porque tú quieres, Señor, que echemos provecho, que aprovechemos la plenitud del Espíritu que tú nos has dejado. Por lo tanto, Señor, venimos en humildad delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Perdón, Señor, por la ofensa que hemos hecho, por el pecado. Perdón, Señor, por descuidar nuestro caminar en la fe. Perdón, Señor amado, cuando en nuestros actos, en nuestra forma de expresar la fe no lo estamos haciendo correctamente. Señor, que tu Espíritu Santo descienda en esta tarde sobre esta congregación y sobre todos los que nos ven por la internet, Señor. Y que en este momento, Señor, tú confirmes en cada corazón, dándole un toque de tu Espíritu, sanando las heridas del alma, sanando las heridas emocionales de la mente, del corazón y también, Señor amado,
diciéndonos, Padre Celestial, como dice tu palabra, que si venimos a ti arrepentidos, abogado tenemos ante el Padre. Qué bueno, Señor, que yo no me tengo que defender delante de ti, porque Jesucristo es mi abogado delante de ti, y te pido perdón, Señor. Gracias porque tú eres mi abogado, gracias porque tú eres el abogado de esta iglesia. Perdónanos, Señor, y redime a todo el que tenga que ser redimido en ti, en tu palabra, en tu espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos el bautismo de tu Espíritu Santo, comenzando por mí y en cada uno de los que estamos aquí y los que nos están viendo también, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda como rocío de la mañana, que descienda como la lluvia fresca, Señor, que viene a nutrir nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Señor, permite que podamos ser luz, que podamos ser ese candelero, Señor, que ilumina aquí en el medio de Miami Beach a toda esta comunidad que nos rodea. Que pongas en nuestro corazón el deseo de salir a buscar a todos aquellos, Señor, que tú tienes listos para venir a ser parte de tu pueblo. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre Celestial. Bendice toda tu iglesia aquí en Miami, a todos los pastores, a todas las pastoras, a tu iglesia, Señor, en todos los Estados Unidos, a tu iglesia en todo el mundo. Señor, bendice a tu iglesia sobre la faz de la tierra. Trae renovación, trae, Señor, Padre Celestial, tu palabra de nuevo como el centro de nuestras vidas. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Amén.